Bueno, les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en este webinar que denominamos Transformar desde la evaluación, diálogos entre evaluación participativa y el enfoque de género. Bueno, este webinar está pensado para empezar a pensar la intersección entre estos dos enfoques, ¿sí? Que buscan apuntar a una incorporación y a una concientización respecto a la integración de grupos vulnerabilizados, ¿no? En nuestras evaluaciones, ¿sí? La idea en este webinar va a ser, bueno, poder compartir las reflexiones de la mano de las panelistas que nos acompañan ahora, que son Chantal Aragón, Maritza Concha, Claudia Olavarría, Andrea Meneses, y de mi parte estaré moderando. Mi nombre es Vanessa Castro y les damos la bienvenida nuevamente, ¿sí? Les comentamos brevemente que esta actividad, este webinar, forma parte de los seminarios y las distintas actividades que impulsa la iniciativa EVAL Participativa. Les cuento muy brevemente de qué trata EVAL Participativa y pueden ver el logo en la pantalla. EVAL Participativa es una comunidad de práctica y aprendizaje en la evaluación participativa para la región de América Latina y el Caribe, ¿sí? Esta iniciativa está impulsada de manera conjunta por la Universidad Nacional de San Juan, el Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad. Esta universidad está situada en Argentina y esta iniciativa está articulada también con el proyecto FOSELAC Plus, ¿sí? Vinculado al Instituto Alemán de Evaluación con Proyección Regional. Estamos hablando del Instituto DEVAL. Quienes tengan mayor curiosidad para poder conocer las distintas actividades que tiene esta comunidad de práctica y aprendizaje, pueden visitar el sitio que se llama evalparticipativa.net. Ahí se los vamos a copiar y se los dejamos en el chat para que conozcan más acerca de la iniciativa Eval Participativa. Bueno, como les comenté, nos acompañan cuatro panelistas con una trayectoria y una formación en la temática. Las voy a presentar en esta oportunidad. Bueno, en primer lugar nos acompaña la doctora Maritza Concha. Ella es profesora de la Universidad de Florida Central, donde imparte cursos de evaluación de programas y métodos de investigación. Durante sus últimos 15 años, Maritza ha trabajado como evaluadora para organizaciones sin fines de lucro locales, sirviendo a inmigrantes, latinos y latinas. Sus otras áreas de interés son las asociaciones de servicios y la evaluación de proyectos que atienden a poblaciones en riesgo, como víctimas de trata de personas, refugiados y minorías de bajos ingresos. Bienvenida, Maritza. Bueno, en segundo lugar también nos acompaña Andrea Meneses. Ella es evaluadora, integrante del equipo técnico del proyecto FOSELAC Plus, del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo, DEVAL. De formación, ella es administradora y socióloga, con una maestría en evaluación de intervenciones y un diplomado en políticas públicas y justicia de género. Ha acompañado desde el proyecto diversos procesos para fomentar la participación en las evaluaciones desde un enfoque inclusivo y transformador. Actualmente es responsable de la línea de trabajo en evaluación inclusiva. Bienvenida, Andrea. Luego también nos acompaña Claudia Olavarría. Ella es socióloga y evaluadora con una maestría en género y políticas, basada en Chile. Tiene 15 años de experiencia en consultoría como evaluadora y fortaleciendo capacidades en evaluación para organismos internacionales, el sector público, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Actualmente apoya el equipo de la Iniciativa Global de Evaluación, coordinando un proyecto de innovación feminista en monitoreo y evaluación a nivel global. Bienvenida, Claudia. Y por último, también nos acompaña Chantal Aragón, es directora de uso de evidencia del Centro CLEAR-LAC y gerenta senior de capacitación y educación. También es líder de actividades con gobiernos en distintos países de la región, fortaleciendo las capacidades y competencias en servidores públicos, implementadores de programas y líderes sociales para que aprendan sobre monitoreo y evaluación. Chantal ha trabajado en GIPAL desde el 2016 y fue gerenta de políticas públicas en la oficina para Asia del Sur. Bienvenida, Chantal. Bueno, les vamos a contar a quienes nos acompañan cómo va a estar organizada este webinar, cuáles van a ser como los distintos momentos.
En una primera parte vamos a reflexionar acerca de qué estamos hablando cuando hablamos del enfoque participativo, por un lado. Ahí Andrea nos va a compartir algunas reflexiones sobre la mirada participativa en las evaluaciones, ¿sí? Luego vamos a avanzar también a un acercamiento del enfoque de género y derechos humanos. Claudia nos va a llevar a poder profundizar un poquito esa reflexión. Luego Maritza nos va a ayudar a pensar como disparador cuáles serían las principales articulaciones o intersecciones que podemos encontrar entre estas ambas miradas, ¿no? Entre el enfoque participativo, la evaluación participativa y el enfoque de derechos humanos. Y por último, Chantal nos va a ayudar a pensar cuáles son los principales desafíos, ¿no? Para poder entrelazar estas dos miradas, ¿sí? En un segundo momento vamos a trabajar, vamos a proponer un trabajo con las personas participantes en este webinar a partir de una pregunta, un interrogante, que es poder pensar cuáles son las posibles estrategias para incorporar ambas miradas, ¿no? Tanto el enfoque participativo, la evaluación participativa y el enfoque de género en la práctica evaluativa, ¿sí? Ahí vamos a invitar a quienes están participando de este webinar a conformar algunas salas acá en la plataforma de Zoom y poder reflexionar de manera conjunta sobre estas estrategias de incorporación. Y hacia el final del webinar proponemos hacer un plenario y una puesta en común de las reflexiones que se dieron en las salas y abrir un espacio de intercambio y de preguntas para quienes lo deseen, ¿sí? Bien, si no hay ningún comentario o ninguna duda, vamos a dar comienzo al primer momento, ¿no? Que sería empezar a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de el enfoque participativo en evaluación, en este caso, ¿sí? Entonces la invito a Andrea a que nos pueda compartir sus reflexiones. Andrea. Bueno, les comentaba que les voy a venir a hablar unas reflexiones bastante generales basadas en mi experiencia dentro del marco del proyecto FOSELAC Plus y la comunidad Eval participativa sobre la evaluación participativa y sobre estas miradas tan importantes como son las miradas más inclusivas en los procesos de evaluación. Entonces les hablaré brevemente de las características principales que a partir de nuestra experiencia hemos podido reflexionar al respecto y que han venido a una suerte de principios, también los aportes que este enfoque evaluativo viene a aportar a la práctica evaluativa y mencionaré alguna que otra experiencia práctica para que ustedes luego puedan pues indagar también sobre estos ejemplos que siempre son buenos. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que el vínculo entre evaluación y participación pues no es nada nuevo, hay un largo camino recorrido que ustedes seguramente conocerán a nivel global. Podemos hablar de distintos enfoques evaluativos que ponen también en su centro lo que implica la pluralidad de actores en el proceso evaluativo. Podríamos hablar de la evaluación transformativa para el empoderamiento, los enfoques colaborativos en evaluación. Igualmente en la región latinoamericana, la evaluación participativa, evaluación y participación es una heredera directa de una rica tradición en el campo de la acción social, como también muchos de ustedes también conocerán. Podemos hablar de ahí de la educación popular, de la investigación, acción participativa, de la sistematización de experiencias. Todas estas son campos del saber que han venido reflexionando y distanciándose de prácticas más convencionales en el campo de la investigación y acción y van a poner a las personas en su centro. Entonces eso era nada más un marco rápido como para decirles, ¿verdad?, de dónde venimos. Siempre es importante situarnos cuando estamos hablando de estas temáticas tan importantes pues, para el desarrollo. Desde nuestra experiencia les quería hablar de algunas características que vienen gestándose en estos procesos de evaluación. Yo creería que es imposible, ¿no?, hablar de una definición cerrada o conceptual, sino más bien de una serie de principios o características que van a venir a contarnos un poco de qué tratan estas evaluaciones. Y conforme más experiencias realicemos y más reflexiones también desde la investigación, desde la academia, podamos elaborar, pues muchísimas más aportes van a venir a vincularnos con todas estas reflexiones. Entonces, yo creo que lo primero que les podría decir es que este tipo de enfoque participativo
Tiene que ver con que diversos grupos de actores, partes interesadas, stakeholders, van a participar de manera activa, consciente y empoderada durante toda la evaluación, en distintos niveles, pero siempre procurando que sea una participación consciente, ya sea durante el diseño, durante la ejecución, durante el uso de la evaluación. ¿Qué implica esto? Pues implica que la participación no sea consultiva, sino que realmente haya una toma de decisiones de manera compartida durante todo el proceso con estos actores que vienen a intervenir durante las fases. Cuando hablamos de partes interesadas, de actores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero nos referimos a la entidad que está siendo evaluada, la que gestiona la evaluación, a la población objetivo beneficiaria de la intervención evaluada, a organizaciones aliadas, a otros actores, academia, personas expertas que vienen a integrar todas estas miradas y nos vienen a enriquecer el proceso. Entonces, todos estos actores, representantes de esos actores, conforman equipos técnicos, equipos evaluadores, como les llamemos, que están integrados desde esta perspectiva. Y estos grupos de actores, al participar desde el inicio del proceso, se van a apropiar no solamente de los resultados y de las recomendaciones que obviamente van a participar activamente en su coelaboración, sino también durante todo el proceso. Yo diría que una de las cosas más ricas que nos ha pasado acompañando estas experiencias tiene que ver precisamente con los cambios que ya suceden durante el proceso evaluativo al incorporar activamente a toda esta pluralidad de actores. Como les mencionaba, así se ve más o menos un equipo técnico o un equipo evaluador de un proceso de evaluación participativa, muy diferente a lo que conocemos generalmente en los procesos de evaluación convencionales, donde generalmente se contrata un equipo evaluador experto en la temática que se va a evaluar externo. De nuevo, yo creo que una de las características principales que enmarcan estos procesos es que las partes involucradas van a estar decidiendo activamente durante todo el proceso. En distintos momentos, eso va a cambiar según las posibilidades, según las capacidades, según el contexto. Van a estar decidiendo qué ser evaluado, cuál es el para qué de esa evaluación, cuáles son las interrogantes que realmente interesa que se respondan en la evaluación, que respondan a las necesidades de todos estos actores, también de información, cómo se va a llevar a cabo, qué vamos a recomendar a partir de lo que analizamos, de todo lo que la información, todo lo que la evaluación recoge, y muy importante también pensar colectivamente cómo se van a implementar estas mejoras. Por lo tanto, la gran pregunta también que nos surge es cuál es nuestro papel como personas profesionales. Bueno, un poco también desde la experiencia, nosotras creemos que el papel de las personas expertas en evaluación en un proceso así tiene que ser un papel de persona facilitadora, que acompañe, que oriente, que promueve el aprendizaje, el desarrollo de capacidades, pero que también esté con su mirada más técnica, promoviendo un proceso de calidad y riguroso durante todas las fases. Por lo tanto, siempre que hablamos de un enfoque participativo, estamos hablando de un proceso intrínseco de aprendizaje y capacitación continua. No damos un paso si no estamos también capacitando a todos los actores para que comprendan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y el objetivo con esas capacitaciones no es que de repente esta pluralidad de actores se conviertan en personas evaluadoras profesionales, pero claro que sí conozcan la lógica del proceso evaluativo, las etapas, la metodología, que se apropien de las técnicas, que apoyen en distintas medidas y según la oportunidad de participar y las capacidades que tengan, el análisis y la elaboración de recomendaciones útiles y que le den un seguimiento participativo cuando la evaluación se termine. Como les decía, desde EVAL Participativa nos gusta pensar en ciertos principios que se los he venido compartiendo, más que en definiciones cerradas, y son principios abiertos que se van alimentando con la praxis. Muchos de ellos ya los he mencionado, por los que no los voy a repetir. Algunos de ellos todavía no los he tocado, entonces me voy a referir muy brevemente. Por ejemplo, uno de los principios es el uso de metodologías y técnicas participativas que promuevan el diálogo, que promuevan la participación igualitaria, que tengan también esta reflexión inclusiva de qué cosas podemos hacer en el trabajo de campo para tener una representación con equidad de las partes interesadas.
Otra cosa muy importante es que este proceso evaluativo refuerza las competencias locales también de planificación y toma de decisiones. Por lo tanto, hay un cambio dentro de los actores, ¿no? Que son más sujetos activos desde su propio desarrollo con la posibilidad de participar durante estos procesos, lo cual es esencial para que realmente la evaluación sea una herramienta de transformación. Entonces yo diría, a modo de resumen, si me preguntaran como los principales aportes de este enfoque participativo, para mí el primero sería que la evaluación participativa genera un proceso por el cual estos grupos de actores incrementan su capacidad de decidir, como les decía, sobre sus propias vidas y su entorno. Tenemos ahí un cambio de visión de sujetos pasivos a sujetos activos dentro de la institucionalidad pública, en la política pública o también a nivel de territorios. La evaluación participativa cuenta así con mayores posibilidades de adaptarse al contexto desde este enfoque, se centra en las personas, como ya lo hablamos, y se alinea también con otros enfoques. Aquí podemos ver, y ahora vamos a entrar en detalle en eso con mis colegas, en las intersecciones con otros enfoques de géneros, de derechos, de la Agenda 2030, de su lema principio de no dejar a nadie atrás, por lo tanto permite avanzar en temas de inclusión y equidad. Y por último, y no menos importante, este enfoque permite valorar la perspectiva de estos actores y esto que implica reconocer este otro conocimiento más local como un conocimiento legítimo, con sus saberes construidos desde la práctica social, cultural e histórica. Y hay un gran aporte que de nuevo desde la reflexión, más desde la experiencia de acompañar procesos de evaluación participativa, tiene que ver que estos procesos al integrar a personas, actores que están muy cercanos a la intervención que estamos evaluando, porque son personas ejecutoras, porque es población destinataria de esa intervención, porque son entidades aliadas en esa política pública, en ese programa, en esa intervención, van a tener un mayor conocimiento de la realidad contextual de la intervención, de cómo funciona, de los obstáculos, de los aspectos de mejora, de cuáles son esos actores claves que tendríamos que ir a consultar en el trabajo de campo. Por lo tanto, también van a tener una visión mucho más integral de cómo se puede mejorar esa intervención para elaborar finalmente recomendaciones participativas que sean más útiles y factibles, que es por supuesto lo que buscamos para que realmente la evaluación sea esta herramienta de transformación política y no solamente se quede como en una práctica meramente técnica. Y aquí quería traerles un ejercicio ya para ir cerrando mi participación. Un ejercicio práctico que acabamos de cerrar este año, la primera evaluación participativa que lidera la Secretaría Nacional de Planificación, que es el ente rector en evaluación. Este ejercicio lo iniciamos el año pasado y cerramos hace muy poco, como les comentaba. Ya está el informe de evaluación por si quieren profundizar en cómo se lleva, ¿no?, este enfoque ya a la práctica, con las limitaciones y los riesgos que también esto conlleva en el contexto político y nacional, en este caso de la institucionalidad pública en Ecuador. También invitarles a visitar la página de la comunidad Teval Participativa. Ahí tenemos muchísimo material de lectura, reflexiones, otras experiencias prácticas, videos, manual y el manual de siembra y cosecha. Si quieren profundizar en todos esos temas que yo les di apenas como un pincelazo el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias y le cedo la palabra a mis colegas para que sigamos en esta conversación. Muchas gracias, Andrea. Quienes vayan teniendo algunas reflexiones o preguntas, les pedimos que las anoten y las vamos a compartir hacia el final del encuentro. Bien, ahora le damos la palabra a Claudia Olavarría, que ella nos va a ayudar a pensar este acercamiento entre el enfoque de derechos humanos y también la perspectiva de género. Adelante, Claudia. No sé si necesitas hacer presentación. No, muchas gracias, Vanessa. No voy a usar presentación. Perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Claudia. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y a participar de esta tan relevante conversación. Em, Me parece que en días como hoy, ¿cierto? Donde es más importante que nunca instalar con fuerza las agendas por los derechos de las mujeres, las agendas de derechos humanos de las personas migrantes, etcétera. Tener esta conversación con ustedes en un marco de
El trabajo de evaluación participativa es un tremendo aporte, un aporte también para mantener ahí la esperanza en el corazón de que los tiempos futuros van a ser mejores. Dicho esto, les cuento que yo hago muchas evaluaciones con mujeres indígenas, con niños, niñas y adolescentes, entre otros, en América Latina mayoritariamente y mucho en contextos rurales. Entonces, este es el marco en el cual surgen las reflexiones que comparto. Y adicionalmente tengo la oportunidad de estar ahora coordinando un proyecto en el que traemos estas conversaciones a un contexto global y por lo tanto incorporando a instituciones, ¿cierto? A organismos internacionales, etcétera, y esa vinculación entre ambas esferas y cómo los lenguajes difieren ahí es muy interesante, así que espero poder contarles un poquito de esto. Lo primero que quería compartir con ustedes es que la evaluación, como bien saben, es una práctica diversa. Es una práctica diversa por la multiplicidad de contextos en los que trabajamos, la multiplicidad de objetos de evaluación o evaluandos, con los que trabajamos y también por la diversidad de métodos y de herramientas que utilizamos para abordar los desafíos de evaluación en estos contextos que les mencionaba. Para agregar a esta riqueza, cada evaluación busca siempre influir en determinados procesos o en determinados espacios. Usualmente son rendición de cuentas, pero también en espacios de toma de decisiones sobre inversión, sobre diseño, ¿cierto? O sobre aquello que como comunidad o organización esperamos de los proyectos en los que nos estamos involucrando o que participamos. Si bien habitualmente nosotros entendemos las evaluaciones como un ejercicio aislado, realizado en un momento particular, ¿cierto? Con un horizonte temporal y también con un periodo de duración que siempre es muy cortito para cuando queremos profundizar en los temas, es importante entender las evaluaciones como parte de un proceso mayor, como parte de un proyecto, como parte del quehacer de una institución y también como parte del quehacer de un sistema político, institucional y cultural, que como todo sistema tiene tensiones, tiene pugnas, tiene desafíos. Y en este punto la evaluación tiene un rol muy importante que jugar. Y aquí me tomo de lo que decía Andrea sobre la importancia del rol de las personas que facilitamos evaluación. Esta reflexión inicial que les comparto busca situarnos en un ejercicio analítico en el que quienes somos personas evaluadoras tomamos una serie de definiciones técnicas. Estas definiciones técnicas están basadas en distintas cosas, ¿cierto? Habitualmente en los estándares y principios que guían nuestra práctica evaluativa y también los principios y estándares que guían el quehacer de las instituciones cuyas iniciativas estamos evaluando. Pero particularmente quisiera traer a este espacio algo que siempre tenemos en la mente cuando definimos cómo evaluar, que es el concepto de rigor. Y el rigor quisiera proponerlo en términos metodológicos, pero también en términos epistemológicos y ontológicos. Y este rigor se refiere en términos bien simples a la calidad de nuestras evaluaciones, a la calidad de sus procesos y de los resultados. Y tiene implicancias, pese a que se basa en definiciones técnicas y de principios, como les decía, tiene implicancias que van muchísimo más allá de lo técnico. Por lo tanto, el rol de quienes evaluamos es clave para definir el tipo de evidencia que vamos a producir. Y el tipo de evidencia es clave para definir los potenciales usos que se les va a dar a esta evidencia y, por tanto, la forma como puede contribuir a un cambio transformador. Y aquí me vinculo, ¿cierto?, con la invitación a la conversación de hoy día. Y un cambio transformador entendido como un cambio en aquellos desafíos del desarrollo que son los que más nos duelen, si me permiten decirlo así, y un cambio transformador que se entienda como un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas y sus comunidades. La definición de utilizar o no los enfoques de género y de derechos humanos, entre otros, porque no son los únicos, son entonces criterios de calidad de las evaluaciones que realizamos. Un criterio ineludible que se constituye, si me permiten, como un estándar mínimo para implementar evaluaciones rigurosas hoy día. En este punto, muy rápidamente, quiero hacer una mención y una invitación también a la necesidad de remirar y repensar el concepto de rigor que utilizamos en la evaluación a la luz de las necesidades técnicas que enfrentamos hoy día y de las oportunidades de contribución a los cambios políticos.
Utilizar un enfoque de género en evaluación, y ahora me voy a la parte más práctica, implica asegurar que las perspectivas, las necesidades y las oportunidades tanto de mujeres como hombres y también de disidencias sexogenéricas sean levantadas, sean entendidas y sean comunicadas desde una perspectiva crítica, en el marco de un análisis de género. Este enfoque provee una matriz analítica, unos lentes, si me permiten, para identificar, para comprender y también para transformar las desigualdades de género y las relaciones de poder, comprendiendo, ¿cierto?, cómo las normas, los roles de género y las intervenciones que las distintas instituciones implementan tienen efectos diferenciados en los distintos grupos, en diversos contextos culturales, ¿cierto?, y con toda la complejidad que esto adquiere también en el territorio y en la vida de las personas. El uso del enfoque de género en la práctica y en la práctica de la evaluación implica que cuando diseñamos, cuando implementamos y también cuando comunicamos los resultados de nuestras evaluaciones, estas tienen que ser realizadas utilizando herramientas adecuadas, herramientas que sean sensibles al género y que también como equipo evaluador seamos capaces de dar sentido a la evidencia que recolectamos en razón del sistema de género imperante, en razón de los roles, ¿cierto?, que tiene este sistema de género en cada contexto cultural, detectando brechas y poniendo un ojo, ¿cierto?, crítico y especial en cómo los programas o las intervenciones contribuyen o no a cerrar estas brechas. Eso por una parte, ¿cierto? La parte del análisis, de la comprensión, de cómo miramos nuestro evaluando y cómo interpretamos los resultados. Pero así también es muy importante poder identificar lecciones aprendidas y recomendar aquellos aspectos, mejoras, ¿cierto?, que permitan a los programas, políticas o iniciativas contribuir de la mejor forma posible a avanzar hacia la igualdad de género y la justicia social. El uso del enfoque de género nos invita también a mirar más allá del género, a dar una mirada a otras categorías complementarias en las dinámicas de poder y en las experiencias de exclusión, como son el ciclo de vida, el territorio en el que habitamos, el ser indígena, el ser una persona refugiada o migrante, el ser una persona en situación de discapacidad, entre muchas otras categorías, ¿cierto?, en las que se entrecruzan en nuestros cuerpos. En este punto, el análisis interseccional es una herramienta muy potente y siempre trato de hacer una mención a este análisis porque es realmente fundamental para poder comprender la diversidad dentro de las experiencias de vida de mujeres, de hombres, disidencias, etcétera. Las experiencias de vida de las mujeres y de las niñas indígenas rurales, por ejemplo, requiere de un análisis diferente y mucho más profundo para poder comprender como personas externas a ese contexto sus perspectivas y la forma como una intervención puede generar o no cambios en su vida. Les pongo como ejemplo, ¿cierto?, los muchos programas que hay que buscan cambiar la relación que las mujeres indígenas tienen con la tierra en términos de soberanía alimentaria, por ejemplo. Hemos visto, o yo he visto, muchos casos de programas de emprendedurismo que se hacen mucho acá en Chile y también en la región para mujeres rurales que no siempre contemplan las variables culturales, las dinámicas de poder y las barreras de género al momento de generar diseños y también ir a mirar sus resultados. Y eso implica, ¿cierto?, que perdamos una enorme riqueza en lo que de verdad pasa con estas mujeres al ser parte de la intervención, muchos resultados no identificados porque no han sido planificados, que tampoco aparecen con mucha facilidad, y enormes espacios de aprendizaje que si no somos capaces de ponernos los lentes adecuados para mirarlos, quedan en el olvido y volvemos a cometer los mismos errores. Adicionalmente, es importante señalar que las personas no somos definidas por tan solo una categoría, como bien saben. Yo no soy solamente mujer, también tengo muchas otras categorías que se entrecruzan, como les decía, en mi cuerpo. Y a menudo enfrentamos diversas barreras las mujeres al menos enfrentamos diversas barreras de exclusión que se interrelacionan de forma compleja y que implican brechas en el ejercicio de nuestros derechos. Es por esta razón que el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos tienen que ir de la mano como perspectiva analítica. Tienen una vinculación indisoluble cuando buscamos valorar el mérito que un programa o una intervención tiene para contribuir a la igualdad de género y, por tanto,
al ejercicio de derechos de las personas, no tan solo en términos de las agendas de las mujeres, sino en general. Y ya para ir cerrando, porque estoy unos segunditos pasada en el tiempo, les cuento que el uso del enfoque, para darle la perspectiva práctica, que el uso del enfoque de derechos humanos en la evaluación requiere que pongamos un foco especial en las brechas para el ejercicio de los derechos de las personas, las potenciales contribuciones que los programas, ¿cierto?, hacen a superar estas brechas y también una mirada a cómo los mismos procesos de evaluación han fomentado o fomentan la participación activa y significativa y el empoderamiento de las personas, fomentando desde nuestra práctica como evaluadores y evaluadoras el ejercicio de los derechos de las personas. El uso de este enfoque requiere a la vez que podamos instalar una mirada crítica en los compromisos adquiridos por los estados en términos de firma y ratificación de instrumentos de derechos humanos, analizando brechas y desafíos, pero también siempre valorando avances y oportunidades para fortalecer el rol de un Estado garante de derechos. El uso de ambos enfoques se entreteje de forma súper coherente con la propuesta de la evaluación participativa y con esto termino. Desde mi perspectiva y práctica me resultan enfoques complementarios y más aún indivisibles si pensamos en implementar evaluaciones que sean transformadoras, que contribuyan a la igualdad de género y a la justicia social. Lo anterior porque la participación es un espacio súper privilegiado para el empoderamiento y el ejercicio de derechos de las personas. Y es un espacio donde las agendas de derechos humanos y particularmente las agendas de los derechos de las mujeres surgen, emergen en cada una de las conversaciones. Esto porque, como habrán visto, en su práctica, ¿cierto? Cuando vamos a terreno, quienes lideran comunidades, organizaciones y movimientos de base son muchas veces, la mayoría de las veces me atrevería a decir mujeres, quienes enfrentan desafíos adicionales para poder participar, producto de su triple rol, pero que también tienen una pasión, energía y aportes de tremenda relevancia para legitimar nuestros procesos de evaluación. Y con eso termino. Discúlpame que me tomé un minutito extra, Vanessa. Muchas gracias, Claudia, muy valiosas tus experiencias y reflexiones. Bueno, a continuación le damos la palabra a Maritza para que nos ayude a pensar cuáles podrían ser estas articulaciones entre la evaluación participativa y el enfoque de género. Adelante, Maritza. Perfecto, ¿pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Buenísimo. Ok, déjenme poner el video acá. Pues les mando muchísimos saludos desde acá, Orlando, Florida, Estados Unidos. Y entonces acá yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el enlace entre lo que se refiere a la evaluación participativa y la perspectiva de géneros y derechos humanos. Y al final les voy a hablar también un poquito acerca de un ejemplo de un estudio que pues estamos finalizando este, que sería una muy buena ilustración de este tema. Entonces, regresando un poquito a lo que Andrea dijo, ¿no? De lo que es la participación, es tres puntos que quisiera pues resaltar, ¿no? La parte de la expresión, el derecho de hablar y ser escuchado, ¿no? Que es muy importante, no solamente es, yo diría que añadiría esto, el ser escuchado, pero también al ser escuchado, ser proactivo, tener una parte de acción hacia la información que se está obteniendo de la población, valorizar ese reconocimiento de la opinión individual y la experiencia de vida. Siempre los participantes, o específicamente la población vulnerable, son los que tienen el conocimiento de lo que están pasando, de las virtudes, pero también de las barreras y de la manera en que ellos pueden ver la vida también como se limita, ¿no? En cuestión de supervivencia. Entonces es muy importante la experiencia de vida. Nada, ahora, la importancia de la participación, pues tiene cuatro puntos que quiero resaltar. La parte del empoderamiento, ¿no? Fortalecer lo que es la confianza. La parte de acción, realmente es muy importante canalizar los cambios en la comunidad, resaltar lo que es la igualdad en cuestión de reducir brechas sociales y económicas y sobre todo y lo más importante es obtener lo que todo el mundo pues está enfatizando, que es la justicia social, ¿no? Promover la equidad y los derechos humanos. Ahora,
En cuestión del tema al género, que es lo que también Claudia estaba hablando, ¿no? Es la definición de lo que es las desigualdades estructurales entre géneros, ¿no? En la parte laboral también. Y esto tiene definitivamente un alcance a lo que es el tema de los derechos humanos y diversidad. Y como objetivo tiene identificar y abordar las causas de la inequidad, ¿no? Que es muy importante. Entonces, el proceso, cómo estos ambos temas se interlazan, ¿no? Una de las cosas es el evaluador experto, tener un evaluador que tenga la experiencia no solamente en la parte del género, también en derechos humanos, pero también que sea un facilitador. Basada en mi experiencia, el evaluador tiene que tener esas atribuciones de cómo facilitar el proceso para poder entender, identificar los grupos, promover a las personas a que se escuchen y ser escuchadas, hacer el análisis del punto de vista de derechos humanos, pero también el análisis de género, usar datos desagregados por sexo, por ejemplo, y relacionarlos con temas con respecto al acceso a la salud, por ejemplo, a la parte laboral, y la parte importantísima que es la autorreflexión, identificar acciones con partes interesadas. ¿Qué se hace con esta información? ¿Cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Entonces, uno de los métodos creativos de recolección de datos y muchas de estas cosas que también Eval Participativa lo hace es los juegos educativos en donde se puede utilizar diferentes tipos de juegos en los cuales se pueden obtener información por medio de hablar, de jugar, entretenimiento. Es una manera de entretenerse, pero al mismo tiempo es una manera de poder dar esa confianza con los participantes para que puedan hablar, puedan charlar y puedan tener esa confianza de dejarnos saber cuáles son sus opiniones. La otra es lo que se le llama en inglés photo voice o photo voz, que también es una manera pues de tomar fotos, identificar cuáles serían las ventajas o las y desventajas o eh, los problemas que puedan tener las personas y cómo ellos pueden desarrollar o eliminar esos problemas por medio de dar soluciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases hago actividades de fotovoz con mis estudiantes en las cuales les digo que en la época de COVID, que ellos utilicen un problema o una barrera en las cuales ellos se vieron, tuvieron que lidiar con el tema del COVID y cómo solucionaron ese problema. Entonces, una foto que diga, por ejemplo, la parte de no poder tener interacción social y la parte de la solución, de repente tomarse fotos por medio de usar el Zoom, ¿no? Usar el teléfono, la videollamada con la familia, ¿no? Y poner también por medio de texto qué es lo que significan esas fotos. Entonces, ahora con mis estudiantes, ya como que la pandemia pasó muchos años atrás, ¿no? Entonces ya uno tiene la tendencia de olvidar, ¿no? Lo que pasamos, que fue muy duro para todos, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es recuperar alguna de esas fotos utilizando la inteligencia artificial y darles diferentes fotos en donde se pone la problemática del COVID y darle diferentes fotos donde se pueden dar soluciones alternativas. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es escoger su problema y su solución y poner con una frase o en una oración qué es lo que dice esa foto para ellos. Entonces, esto tiene dos objetivos. Uno, ver las diferentes maneras de cómo las personas escogen sus realidades de acuerdo a cómo ven los problemas y al mismo tiempo qué diferentes conceptos o cómo ellos analizan o interpretan esas fotos, que son las mismas fotos, ¿no? Y se dan cuenta que los otros estudiantes pues ponen y ven otras cosas que hace que todo este tema sea enriquecedor. Entonces, esto es una manera también de relacionar la parte participativa, ¿no? De promover ese tipo de acción en la cual ellos pueden tener e identificar los problemas y cómo ver cómo estas percepciones cambian, ¿no? Y los métodos mixtos, que son los métodos que combinan pues la parte de la metodología, ¿no? Que puede ser los juegos, la fotovoz, pero también pueden ser pues grupos de enfoque, entrevistas, algo más tradicional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la evaluación participativa, yo también me refiero no solamente es involucrarlos en la parte de los resultados o involucrarlos en la parte del diseño, pero también involucrarlos en la parte de las preguntas de evaluación, de que por qué se está haciendo la evaluación, entender el tipo de intervención que se está evaluando, ¿no? Y analizar o coanalizar los resultados juntos y al final
y esto es lo muy interesante, que es lo que voy a hablar en los siguientes diapositivas, es dentro de la evaluación de una intervención, crear otros temas para otras intervenciones. Entonces, esto es como que ya un estudio un poquito más largo, ¿no? Y una evaluación un poco más larga, pero también no necesariamente es evaluar la intervención y resaltar el método de participación, sino también utilizar la intervención para identificar temas en los cuales se puedan crear otras intervenciones en conjunto con la comunidad. Y esto es lo que quiero hablar un poquito de estas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, los cómics narrativos, ¿no? Entonces, si llegamos, hacemos, digamos, grupos de enfoques o entrevistas, sacamos los resultados, ¿no? Y los analizamos con las participantes o con los miembros de la comunidad, y de ahí se pueden crear historias en conjunto. Esas historias se vuelven, por medio de la inteligencia artificial, pues una historia en la cual tiene una forma o un formato de un cómic, y lo voy a enseñar en un ratito. El teatro participativo, basado en este storytelling que se puede obtener de los grupos de enfoque que se coanalizan con la comunidad, se puede crear también un script para poder hacer un teatro participativo en el cual los miembros de la comunidad pueden participar y pueden ser hasta actores para incrementar el awareness, para poder también fortalecer el empoderamiento, ¿no? Y bueno, lo más tradicional, que son las infografías interactivas también, en las cuales son visualizaciones dinámicas de datos y conclusiones. Entonces, el impacto en la comunidad obviamente es en la parte de la concientización, el cambio social, el empoderamiento, las políticas inclusivas, la influencia en torno a las decisiones, en acciones concretas para poder promover la equidad, la concientización de algo específico que puede estar afectando específicamente lo que es a las mujeres, ¿no? En prevención de violencia doméstica, asalto sexual, el empoderamiento, ¿no? Darles a estas mujeres el, el poder de tener una acción y saber que su opinión es es valuosa, ¿no? Entonces, uno es valorada. Entonces, uno tiene que tener ese enfoque y darle ese espacio a las personas para poder enriquecer su participación y al final, pues, obtener lo que es el empoderamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que es un ejemplo de uno de nuestros últimos proyectos que hicimos con un grupo de mujeres agricultoras en una zona rural, en diferentes zonas rurales en el estado de la Florida. Entonces, el tema era cómo poder crear un poquito de concientización antes, durante y después de un huracán, ¿no? Entonces, siempre hay el tema de que no solamente esta población es una población vulnerable porque vive en casas móviles, pero también por su estatus legal y migratorio no tienen acceso a servicios, no tienen acceso a poder aplicar al gobierno. Entonces, son las poblaciones que siempre están como que más vulnerables y que siempre tienen la mayor las que tienen más afecto, ¿no? Y más daños. Entonces, a la hora de hacer 4 grupos de enfoque con diferentes comunidades de agricultoras en zonas rurales en la Florida, identificamos a una junta asesora comunitaria, las cuales nos ayudó a identificar los temas recurrentes, y dentro de los temas recurrentes creamos una historia en conjunto. Entonces, esta historia en conjunto, realmente son 2 historias. En este particular nos dieron hasta la descripción de cómo las mujeres deberían de lucir, un poquito más indígena, una mujer soltera viviendo en un trailer que pues trabaja produciendo o recogiendo tomates, y pues están tratando de, em, de prepararse para los huracanes, y cómo eso también afecta la relación que hay de poder entre el dueño de los trailers y los inquilinos, que son ellos que están pagando por el trailer, y todas las diferencias y las necesidades que ellos pasan y las injusticias que pasan al final durante, antes y después del huracán. Entonces, cuando creamos esta historia, 2 de las mujeres que participaron nos dieron 2 comentarios muy interesantes. Uno de ellos es que nota un poquito el tema del empoderamiento, ¿no? Entonces, uno de ellas dijeron, a mí me dijeron, te van a dar una tarjeta de regalo por pues por eso es que yo participo, ¿no? Pero después me explicaron que es que se va a hacer un proyecto
cómo estar seguros antes, después de un huracán. Y pues yo eso ya me motivó y me dio ganas de participar y me emocioné. Y le dije, tengo que romper porque tengo mucha pena cuando hablo, pero digo, bueno, lo voy a intentar y aquí estoy. Y esta es la última sesión. Y la otra persona nos dijo, nunca pensé que mi nombre iba a estar como autor en un libro de cómic, porque esto se va a publicar y entonces parte del proceso participativo de empoderamiento es darles lo que es del César al César. Ellas fueron las que crearon la historia, pues ellas tienen que ser la primera página, autoras de la historia, ¿no? Entonces este es un libro que se va a crear como intervención y al final se van a tener preguntas de reflexión de cómo pues prepararse antes y después de un huracán y cómo lidiar con las injusticias o las relaciones que tienen con los dueños de de los trailers, ¿no? Y qué tipo de servicios ellos, sabiendo de su estatus legal, pueden aplicar. Entonces, esto es como un ejemplo que quisiera dar de la parte de la evaluación participativa, del aspecto de género y también de derechos humanos, ¿no? Y cómo este ejemplo resalta todas estas, digamos, este matrimonio de temas que definitivamente ninguno existe sin el otro, ¿no? Entonces, aquí yo termino con mi pequeña presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maritza. Gracias por las reflexiones. Ahora, y ya para cerrar, le damos la palabra a Chantal Aragón. Bueno, Chantal nos va a ayudar a pensar cuáles son los principales desafíos que vamos a encontrar o que podemos encontrar en la articulación de estas dos miradas, ¿sí? Adelante, Chantal, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Bueno, yo me presento, soy Chantal Aragón, trabajo en ClearLac para América Latina y el Caribe. Me gustó lo que dijo Claudia por allá, como de mirar más allá del género y como todas las características que nos atraviesan Trabajo en América Latina y el Caribe, soy mexicana y creo que justo hoy es importante como recordar como todas esas interseccionalidades que nos atraviesan para mirar al horizonte una, con esperanza. Yo les quiero compartir hoy, me tocó hablar de los desafíos, pero no quería plasmarlos solo como problemas, porque si no me iba a quedar en los desafíos y me gusta pensarlo más como necesidades que tenemos y a quienes están familiarizadas con la teoría de cambio, pensar en estas necesidades y problemas y después pensar como cuáles son los resultados finales, ¿no? Ustedes saben que la teoría de cambio tiene también como estos resultados intermedios que son los cambios en actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos. Y un poco yo creo que poner como la intersección de estos dos enfoques, tanto de la perspectiva de género como de la evaluación, del enfoque participativo dentro de las evaluaciones, lo que nos permite es tener cambios en actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos de todos los actores que pertenecen al ecosistema de la evaluación y con base en eso poder tener mejores evaluaciones que tomen en cuenta como todas estas perspectivas. Un poco como bajo ese marco quiero como empezar, voy a compartir. Entonces, lo que les decía era que me había tocado justo como presentar estos desafíos entre enlazar el enfoque de género y el enfoque participativo en el campo evaluativo. Yo creo que, y yo creo que ustedes, más que yo, pudieran pensar como en estos desafíos a los que se han enfrentado e intentar como unir estas dos visiones. Yo creo que hay desafíos conceptuales y teóricos, o sea, partimos como de definiciones distintas. ¿Qué se entiende? ¿Cuáles son los conceptos normalizados o no normalizados en las diferentes regiones de América Latina y el Caribe? ¿Cómo integramos estos marcos? ¿Y cuáles son como la complejidad de estas interseccionalidades? Si bien, por ejemplo, las personas migrantes en México son completamente diferentes a las personas migrantes en Chile, pero comparten ciertas historias y
También es necesario establecer ciertos marcos conceptuales y teóricos que nos permitan tener una mirada bien amplia, que nos permita justo entrelazar estos enfoques, tanto de género como el participativo. También hay desafíos metodológicos, que puede ser como cómo diseñamos estos instrumentos. Ya nos decían por ahí como cómo adaptamos o cómo contextualizamos los instrumentos para poder obtener la información más precisa de las personas con las que trabajamos, de las personas con las que realizamos las evaluaciones. ¿Cómo hacemos esta selección de participantes dado como toda la interseccionalidad que ya sabemos que existe? Y cómo hacer también este análisis de datos, no solo atendiendo como un enfoque en específico, ¿no? O sea, no sé, pensándolo como no necesariamente una política con perspectiva de género es aquella que divide los datos entre hombres y mujeres, sino que hacemos para entender mucho más allá de ese análisis de datos, tener un análisis mucho más profundo. ¿Cuáles son los desafíos contextuales? Resistencias culturales y sociales, las desigualdades de poder, la falta de capacitación dentro de los equipos. Y claro, ¿no? Nos enfrentamos, si bien la región, estos son temas en los que hemos hablado en los últimos años, creo que también tenemos como estas ciertas resistencias culturales y sociales a seguir hablando de enfoques mucho más innovadores, ¿no? Como quizá el convencimiento tiene que ser mucho más profundo. Y bueno, al final, no olvidarnos de que estamos trabajando con personas, entonces hay conflictos, puede haber desafíos éticos respecto a la vulnerabilidad, a la confidencialidad. Estamos tratando con personas víctimas de violencia, con personas migrantes que tuvieron como dificultades para llegar de un país a otro. ¿Cómo abordamos estos desafíos? Un poco hablando desde mi perspectiva del enfoque de género que le quería dar a esta presentación, sumo otros desafíos globales, pero insisto, no quiero poner los ánimos muy abajo, solo quiero como contextualizar. 2/3 de la población analfabeta mundial está compuesta por mujeres, 20% menos es lo que ganan las mujeres respecto a los hombres. Incluso con las mismas habilidades y calificaciones. Alrededor de 267 años es lo que tomaría, el tiempo que tomaría cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres, de no cambiar las condiciones actuales. Y una mujer de cada 3 ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es necesario como entender cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, cuáles son, digamos, estas intersecciones en las que podemos pensar de manera en que integremos el enfoque de género y el enfoque participativo a las evaluaciones que hacemos. El desafío principal yo creo que es pensar y medir con esta perspectiva interseccional, cómo hacer que distintos enfoques sean parte de las evaluaciones en las que trabajamos. Por ahí en algún momento escuché que decían como, bueno, es que ahora parece que hay que incluir como enfoques de todos lados, ¿no? Y entonces esto termina siendo como, no sé, como tratando de jugar con pelotas al mismo tiempo, malabarear con diferentes pelotas o diferentes perspectivas, pero yo creo que si tomamos en cuenta como la perspectiva interseccional que nos permite tener un enfoque más amplio de los actores que participan, podemos como intentar tener, o al menos como enfrentar este desafío. Por ejemplo, ¿cómo explicamos? Lo dejo bien abierto, pero esta diapositiva como me parece bien relevante porque a veces no nos damos cuenta como de las implicaciones que tenemos, incluso, por ejemplo, cuando hacemos como la recolección de datos. Bueno, como yo creo que para intentar resumir, yo creería que muchas veces hay categorías para evaluar la perspectiva de género en políticas públicas o programas. Hay políticas públicas que son ciegas o neutras al género, es decir, que no toman en cuenta como las diferencias de género que pueden reproducir sistemas de desigualdad. Hay aquellas que son sensibles o adaptables al género, es decir, que toman en cuenta estas dinámicas, pero que no necesariamente desafían o cuestionan las dinámicas de poder, ¿no? Y hay algunas transformadoras, que quiere decir que buscan desafiar y transformar estas estructuras de poder, desigualdades basadas en el género. Y este marco me sirve también para decirles que todas las políticas públicas pueden verse desde la perspectiva de género, pero que también pueden utilizarse como el enfoque interseccional para también poder ver si estamos evaluando o no en estas perspectivas.
Yo creo que antes de iniciar un plan de medición, cualquier política pública, por ahí lo decía Andrea, como en todas las fases de la política pública hay que preguntarse qué medimos y para qué lo medimos. Y yo cerraría diciendo que, o sea, cómo entrelazamos el enfoque de género y el participativo en el campo evaluativo, un poco pensando en esta teoría de cambio que les conté al principio. Al final, recordemos que el objetivo es tener una evaluación más equitativa y más representativa, y para ello les propongo 5 puntos, que es tomar en cuenta la pluralidad de los actores, que haya una toma de decisiones compartida a lo largo de la intervención y de la evaluación, establecer definiciones comunes, no siempre lo que yo entiendo o lo que yo tengo por dado lo tiene la otra persona, continuar con el fortalecimiento de capacidades, poder establecer este diálogo entre las diversas personas que evaluamos, que participamos, que somos parte de los estudios, para poder tener como muchas más capacidades al hablar de evaluación participativa y del enfoque de género, y las alianzas estratégicas. Y bueno, por ahí ya comentaron algunos recursos, la evaluación, el documento de siembra y cosecha de evaluación participativa, la guía rápida para el uso para medir la inclusión del enfoque de género de ONU Mujeres, y la guía práctica para la medición del empoderamiento de YEPA. Disculpen una vez más por los problemas técnicos. Muchas gracias, Chantal. No te hagas problemas, son cosas que nos van pasando. Bueno, les agradecemos a las 4 panelistas por su trabajo, por compartir sus reflexiones, la mirada. Creo que, recuperando un poco lo que decía Claudia, a mí me parece que uno de los retos y los desafíos transversales para incorporar estas miradas no solo tiene que ver con lo metodológico, sino también con lo epistemológico, lo ontológico, ¿no? Con estos posicionamientos que creo que nos desafían a pensarnos desde otros lugares para hacer las evaluaciones, en definitiva. Y eso tiene que ver con un trabajo, yo diría, de hormiga, ¿no? De ir sensibilizando e instalando estas miradas en distintos ámbitos y entre distintos actores, ¿sí? Bueno, ahora como para pasar a una segunda actividad y ya acercándonos al cierre de este webinar, vamos a invitarles a quienes están conectados, escuchándonos y participando, a participar de una actividad que le hemos puesto una suerte de panel colaborativo, ¿sí? Van a ser redireccionados y redireccionadas a algunas salas que les van a aparecer en la pantalla, salas o subsalas de Zoom. Les vamos a pedir que cuando aparezca la ventanita la acepten. Cuando ingresen a esa sala vamos a compartir, algunos y algunas de nosotros, nos están acompañando Pablo Rodríguez y Esteban Tapela de la iniciativa EVAL Participativa, nos van a acompañar también en la moderación de estas salas, y la propuesta es que podamos pensar en voz alta algunas alternativas, ideas o propuestas para transversalizar, para implementar tanto la perspectiva de género como el enfoque de evaluación participativa en nuestra práctica evaluativa, ¿sí? Entonces ahí cuando ingresen a la sala van a ver que hay un panel. Si tienen posibilidad quienes estén moderando esas salas de compartir la pantalla, lo pueden hacer. Si no, de todas maneras vamos a compartir en cada una de las salas un enlace para que ingresen a una pizarra colaborativa. Entonces ahí va a aparecer esta consigna que yo les estoy compartiendo, y bueno, la idea es que cada uno pueda ir a viva voz o puede ir anotando ahí con alguna nota adhesiva estas ideas, estas propuestas y estas reflexiones, ¿sí? Para eso proponemos un tiempo de unos 15 minutos en el trabajo en las salas, y después vamos a volver a esta sala general y hacemos una puesta en común de lo que se haya conversado en cada uno de esos espacios, ¿sí? Así que los invitamos a quienes les aparezca en la ventanita central el acceso a la sala, que acepten para redirigirlos.